Cambiamos de tema. En su intervención en la cumbre sobre el cambio climático en Nueva York, el presidente Sebastián Piñera pidió perdón por los episodios de contaminación en las zonas de sacrificio y pidió colaboración internacional para proteger los bosques lluviosos. Para profundizar en este tema, además del dramático llamado hecho por Greta Thunberg a los líderes mundiales, nos acompaña Estefanía González, vocera de Greenpeace Chile. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación en esta semana tan importante, la Semana de Acción por el Clima. Claro, han habido muchos debates al respecto. Vimos al presidente Sebastián Piñera referirse en varias instancias sobre esto, lo que yo ya mencionaba, pero también hace un rato atrás, en lo que era la Asamblea General de la ONU, dedicó buena parte de su discurso para hablar del tema medioambiental. Primero, en términos generales, ¿con qué impresión queda respecto a lo que ha sido esta participación del presidente Sebastián Piñera en Nueva York? Bueno, lo estuvimos escuchando con bastante atención, no solamente ayer, sino que también hoy día en el discurso que terminó hace pocos minutos atrás. Y la verdad que la sensación que nos deja es un poco parecida a la sensación que transmitía Greta Thunberg ayer como el resto de los líderes mundiales. Y hoy día, con la situación que está viviendo en particular nuestro país, las palabras del presidente Sebastián Piñera son bastante vacías, porque si bien él reconoce la necesidad urgente de tomar acción frente al cambio climático, si bien él hace un llamado a los líderes mundiales a poder tomar medidas muy concretas, él ayer hizo una pedida de disculpas pública a las zonas de sacrificio y hoy día en el último discurso dice: no transformemos el mundo completo en una gran zona de sacrificio como las que hay en nuestro país. La verdad es que un año atrás él también estuvo en las Naciones Unidas comentando las situaciones críticas de contaminación que habían en la zona de Quintero Puchuncaví y en un año no se ha hecho nada. La gente en Quintero sigue diariamente expuesta a altos niveles de contaminación y la ambición climática que hoy día está presentando Chile es una matriz de carbón que representa el 40% de nuestra matriz energética, condenar a las zonas de sacrificio a 20 años más de carbón hasta el 2040 y que las termoeléctricas que hoy día contaminan en Quintero y Puchuncaví van a seguir operando, algunas hasta el 2040 y otras incluso hasta el 2024. Ahora, en términos de medidas, uno podría decir, en este actual gobierno de Sebastián Piñera ya se hizo el compromiso y se está trabajando a nivel público y privado con eliminar las termoeléctricas de carbón. Muchos dicen 2040, debería ser más bien 2030 para llegar a esta meta de una reducción de 1,5 grados en la temperatura. Pero eso de alguna manera no es un avance. También con respecto a la zona de sacrificio, el presidente Piñera decía, pedimos perdón, evidentemente un tema que se está tratando de hace 50 años. Uno diría, en un año, desgraciadamente no se puede solucionar algo que lleva muchas décadas. Acá es importante mencionar que lo que ha fallado en las zonas de sacrificio es la política de Estado, ¿sí? Efectivamente no es solamente responsabilidad de este gobierno, sino que también el Estado le ha fallado a la gente en las zonas de sacrificio. Pero este gobierno en particular, más aún albergando una cumbre del clima, tiene una responsabilidad en los años que está gobernando. Y en ese sentido, el plan de descontaminación que hoy día el presidente Sebastián Piñera presenta como un plan que cumple con todos los estándares internacionales, eso es falso. Hoy día, por ejemplo, la norma de dióxido de azufre que se puso para la zona de Quintero y Puchuncaví y que se legisló ahora durante su gobierno, es una norma que no cumple con los estándares de la OMS. Por ejemplo, no tenemos una norma, no solamente es laxa, sino que no tenemos una norma para 10 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que los picos de dióxido de azufre se tienen que calcular no solamente en 24 horas, no solamente en una hora, sino que también en 10 minutos. Porque bastan solamente 10 minutos de altas concentraciones para que la población sensible se exponga a daño a la salud bastante grave. Entonces hoy día tenemos pics que se promedian durante una hora y donde las medidas son que las personas se queden encerradas en sus casas. O sea, son medidas tardías y poco efectivas. Completamente poco efectivas. Y además acá también tenemos que recordar que el gobierno tiene un mandato por parte de la Corte Suprema. Hubo un recurso de protección que presentaron las miles de personas intoxicadas y donde la Corte Suprema dio un año de plazo porque acá se reconoció la vulneración de derechos. Entonces, hoy día se puede efectivamente frenar a estas termoeléctricas y hacer un plan de descarbonización al 2030, porque acá no se trata de si es más rápido o es más lento. Hoy día, si las empresas van a cerrar las termoeléctricas, no es porque el gobierno se lo esté pidiendo. De las 8 centrales que se anunciaron que se van a cerrar de aquí al año 2025, hay 4 centrales que la propia empresa
ya había anunciado que iba a cerrar, ¿sí? Las 4 centrales de Tocopilla, y se aprobó este año un proyecto a carbón que genera, también en base al carbón, la misma cantidad de energía, que están cerrando esas 4 centrales. Entonces aquí hay mucho de letra chica y de compromisos que se presentan como una ambición climática y que son el curso natural que está siguiendo la industria del carbón, que no solamente no es sustentable, sino que además es una energía cara. Claro, pero acá puntualmente lo que se plantea es que al 2040 ya no debiese existir ninguna de estas centrales. Pero es que eso es algo que nuestro mercado, por la inclusión de las energías renovables, va a ser como de manera natural. Si nosotros tenemos que pensar que acá hay termoeléctricas que llevan operando más de 40 años, más de 50 años, donde su vida útil ya está por sobre los límites establecidos, que ni siquiera tienen evaluaciones ambientales, porque cuando comenzaron a operar no existían los sistemas de evaluación ambiental. Estefanía, pero considerando que finalmente la gradualidad del cierre de estas termoeléctricas se debe a que hay una matriz energética que entiendo que un 25-30% depende justamente de esas termoeléctricas. 40% hoy día depende del carbón. De hecho, vamos a llegar a la COP25, Chile liderando la ambición climática, entre comillas, con un récord de uso del carbón en Latinoamérica. Que era más alta antes. Hoy día nosotros utilizamos y quemamos más carbón que países como Estados Unidos, que representan la economía del tamaño que significa Estados Unidos. Pero sin embargo, la capacidad instalada de las energías renovables permiten efectivamente hacer una transición. Entonces, efectivamente acá los cambios tienen que tener gradualidad, pero 20 años no son gradualidad. 20 años es una vergüenza para las personas que hoy día, y en esto queremos ser enfáticos desde Greenpeace, se están muriendo, se están intoxicando. O sea, además de generar cambio climático que tiene impactos globales gigantescos, como lo hemos visto, acá son chilenas y chilenos que están viviendo intoxicados. Entonces, acá el presidente le podría decir a sus nietos, ¿sabe qué? Vive 20 años más intoxicado con carbón, con metales pesados en la sangre. Claro, lo que ha planteado en su minuto también la ministra de Medio Ambiente es que, dice, se implementó en tiempo récord un plan de descontaminación ambiental en esa zona, que no solo congeló las emisiones y hubo reducciones en los niveles de emisiones, que además se estableció en un plazo de 3 años descontaminar, y que es un cambio importante en la normativa que ha permitido disminuir en más de 40% en las emisiones. Ese plazo de 3 años es un plazo que contraviene lo que le dijo la Corte Suprema al gobierno, que le dio 1 año de plazo. Sí, y acá tenemos que además recordar que este gobierno no es la primera vez que está en el gobierno, ¿sí? Estuvo unos periodos atrás también en esto. Entonces, por eso acá queremos reforzar que efectivamente tiene que ver con una política de Estado, pero hoy día se pueden tomar acciones concretas. En pleno año 2019, Chile ya dio el salto tecnológico que antes hacía mucho más difícil la entrada al mercado, por ejemplo, de las energías renovables. Y fue el propio ministro de Energía el que reconoció que el año 2023-2024 todos los clientes domiciliarios van a pagar una energía mucho más barata precisamente por la entrada al mercado de las energías renovables. Entonces hoy día no hay excusas para poder cerrar de manera inmediata las 8 centrales más antiguas, más contaminantes, las 4 centrales que hoy día operan en Quintero y Puchuncaví, y hacer un plan, claro, progresivo de aquí al 2030. Progresivo son 10 años. El gobierno estuvo con las empresas sentados 1 año discutiendo cómo iba a ser la descarbonización. Y la respuesta es exactamente lo mismo que sabíamos hace 1 año atrás. Entonces, que se presente esto como ambición climática y que se presente un discurso donde el presidente Sebastián Piñera le diga a los líderes del mundo que no transformen el mundo en una zona de sacrificio, cuando tenemos amplias y vastas zonas de nuestro país transformadas en verdaderas zonas de sacrificio, no solo con las termoeléctricas, sino con toda la problemática del agua, la verdad no solo son palabras vacías, sino que es una falta de respeto para las chilenas y los chilenos. Sí, pero no marca un paso con respecto a lo que estamos conversando. Aquí hay un error y una política de Estado que no ha funcionado claramente, pero no marca un paso con respecto a otros gobiernos donde ni siquiera era tema la situación de las termoeléctricas. De hecho, el único tema era si habían o no hidroeléctricas, que en términos de contaminación, claro, hay un impacto en el medio ambiente, en la construcción, pero de contaminación es muy distinta. Bueno, ese es un tema bastante importante porque también vamos como a estas campañas del terror, donde siempre nos han dicho es que nos vamos a quedar sin luz, sí, es que no tenemos alternativa, y ahí hay un muy buen ejemplo con el caso de Hidroaicén. Cuando se planteó el proyecto de Hidroaicén, una de las principales amenazas que hicieron este mismo gobierno y gobiernos anteriores, en el fondo era que nos íbamos a quedar sin luz. Ya teníamos este comercial donde se apagaban las luces del estadio, y la verdad fue que no se construyó Hidroaicén. Pero era la empresa el comercial, no claro, era el gobierno. Sí, pero con un discurso que fue apoyado por parte de los gobiernos en diferentes momentos con esta campaña del terror. Y la realidad fue que Chile no solo no se quedó sin energía, sino que más exportó energía en algunos momentos. Entonces, acá ocurre lo mismo con el tema de la industria del carbón. Acá, si las empresas
están haciendo el cambio, porque ojo, esto que el presidente Sebastián Piñera presenta como un plan de descarbonización del gobierno es un compromiso voluntario de la empresa. Si las empresas hoy día están diciendo vamos a descarbonizar nuestra matriz, es porque sus inversionistas, principalmente europeos, por ejemplo, o estadounidenses, no están dispuestos a invertir dinero en los combustibles fósiles. Hay un sello verde que existe ahora para hacer negocio. Exactamente. Entonces, acá se está tratando de presentar como un plan de ambición un cambio natural que está teniendo el mercado. Ese cambio natural que está teniendo el mercado no es suficiente para la ambición climática que es necesario. Pero y ahí es donde se necesita el liderazgo. Entendiendo el punto y compartiéndolo también, ¿no se le puede dar el mérito también a lo que fue articular dos sectores que en términos de la energía nunca han convivido muy bien, que es justamente el sector público con el privado? Es que esta articulación es un poco fantasiosa, en el sentido de que, como les digo, de las 8 centrales termoeléctricas que se van a cerrar, habían 4 que ya habían anunciado su cierre. Entonces, ¿qué es lo que estamos anunciando? Esto es algo que se está dando como de manera un poco natural, es cosa de ver los precios. Si uno ve los precios de la energía, tenemos que la energía más cara es el gas, luego viene el carbón como segunda energía más clara y luego tenemos las energías renovables, eólica, solar, la hidroeléctrica, que tiende a ser la más barata. Entonces, acá lo que se está tratando de vender es un discurso verde, supuestamente de ambición climática, pero que no se hace cargo de la realidad que tienen las chilenas y los chilenos. En un año donde Chile además tiene que llamar a los otros países a tener esta ambición climática. Entonces acá la pregunta que nosotros hacemos, si un país como Chile, que está dentro de los 15 países más afectados por el cambio climático, que estamos en el grupo de los 18 países con mayor estrés hídrico, no es capaz de hacer un compromiso real y dar un paso más allá de lo que las empresas naturalmente van a tener que hacer por un tema de mercado, ¿cómo le vamos a pedir a otros países menos afectados que tengan este liderazgo? Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué te parece también lo planteado hoy día por el presidente Sebastián Piñera en su discurso que dio ahí en la Asamblea General? Él hablaba de que el desarrollo o es sustentable o no será desarrollo, y además en su discurso fue bien enfático en marcar que aquí era un problema de ciencia, que habían evidencias científicas abrumadoras, concluyentes, que era necesario hacer un cambio radical porque se sabe demasiado como para seguir siendo escéptico. En cierta medida apuntando el discurso a aquellos que todavía consideran que no hay un cambio climático que esté afectando de manera tan grave a nuestro planeta. Afortunadamente en nuestro país, tanto por el nivel de la ciencia, hay un consenso con respecto a qué es lo que ocurre con el cambio climático, y efectivamente no tenemos un presidente negacionista en el discurso con respecto a qué es lo que tiene que ocurrir, pero sí tenemos contribuciones nacionales, las NDC, que son las contribuciones que tienen que hacer cada uno de los países para frenar el cambio climático, que no se condicen con estas palabras del presidente Sebastián Piñera. Nosotros tenemos que ver que si analizamos cada uno de los compromisos que está haciendo Chile, y si todos los países siguieran los compromisos que está haciendo Chile, la temperatura del planeta subiría en 4 grados. No en los 1,5 que hoy día el presidente Sebastián Piñera dice que tiene que tener. Si nosotros analizamos el informe del IPCC, lo que dicen los científicos es que el carbón se tiene que eliminar al 2030, claro, y tenemos que tener un freno en todos los combustibles fósiles al 2050. Y la carbono neutralidad que propone Chile es plantando especies forestales como el pino y el eucalipto, que si bien atrapan carbono, luego cuando cortan todos esos árboles vuelven a emitir ese carbono. Entonces es una carbono neutralidad que tiene una letra chica. Entonces hoy día las palabras del presidente Sebastián Piñera son bastante vacías de contenido concreto en la acción climática que tiene que tener uno como el líder que está tratando de ser Chile o cómo se está vendiendo al mundo, pero en segundo lugar, y quizás mucho más importante, en darle una respuesta a las chilenas y a los chilenos que les están exigiendo acciones concretas en la zona de sacrificio. El informe de la Defensoría de la Niñez mostraba testimonios de los niños de Quintero y Puchuncaví diciendo: no tenemos futuro, porque nos van a matar lueguito. Es ese el nivel de crisis que estamos teniendo, donde este gobierno no ha sabido hacerse cargo y donde las medidas no solamente son insuficientes, sino que son una vergüenza para el nivel de crisis que estamos viviendo en el país. Con ese vacío en el discurso, Estefanía, y esas medidas insuficientes, a tu juicio, ¿peligra lo que es la COP25? De hecho, dentro de las COP siempre había una mirada bien, 25 veces en la COP. ¿Ha habido un cambio? Por lo menos la mentalidad sí, el discurso también, en entender y dar cuenta de que tenemos que salvar al planeta, tenemos que salvarlo nosotros, pero desde la medida de los gobiernos, que son finalmente los grandes impulsores, muchos han dicho las COP, más que el evento, no ha tenido grandes cambios. Con ese contexto que tú mencionabas del discurso de, en este caso, el anfitrión, Chile, ¿podría peligrar?
Bueno, acá tenemos una COP histórica. Esta COP es distinta a la de años anteriores porque estamos a puertas del año 2020, que es como el plazo final que tenemos para que los países finalmente hagan estos compromisos. Y ocurre justo en Chile. Por eso las contribuciones que haga Chile, si bien años anteriores eran muy chiquititas o eran poco importantes o quizás no marcaban la aguja de para dónde va el mundo, no es la realidad que tenemos este año. Este año sí importa lo que Chile comprometa. Y es por eso que ha sido, bueno, los jóvenes, la sociedad civil, los que han hecho un llamado. O sea, este 20 de septiembre, en medio de la fiesta, tuvimos una marcha de casi 5.000 personas pidiendo mayor acción climática. Este viernes 27 a las 6 de la tarde en Plaza Italia tenemos una nueva convocatoria a marchar, donde aprovechamos, claro, dejamos invitadas a todas las personas, pero donde también se han sumado la sociedad civil por la acción climática, que agrupa a más de 150 organizaciones y ONG, la Cumbre de los Pueblos, que agrupa a muchos de los territorios que están movilizados, y esa es la respuesta social que se le están dando a estas palabras vacías por parte del gobierno. Entonces entramos como en una recta final. Este viernes 27 esta gran movilización marca el inicio de la recta final. Luego tenemos la PEC, donde van a estar nuevamente reunidos muchísimos líderes importantes de nuestro país, y luego tenemos la COP25. El gobierno tiene estos meses para poder escuchar este mensaje y transformar ese discurso hoy día en la Asamblea General, que fue con palabras de muy buena crianza y asumiendo la crisis, en acciones concretas. Y eso es lo que nosotros estamos impulsando desde las organizaciones ambientales, desde las organizaciones territoriales, a que ocurra con un compromiso real. Muy bien, solo para finalizar, dentro de los anuncios que hizo hoy día el presidente Sebastián Piñera está el lanzamiento de una alianza por la ambición climática. ¿Qué les parece que se esté planteando en esos términos una alianza de estas características? Creemos que la mejor manera en la que el gobierno de Chile hoy día puede liderar una alianza por la ambición climática es partiendo por casa. Hoy día las señales que da el mundo van a estar todos los países mirando un país como Chile, sobre todo después de este discurso de decir, bueno, si este presidente nos llama a la ambición climática, ¿cuál es esa ambición climática? ¿En qué se traduce? Y que este presidente diga esa ambición climática es descarbonización al 2040, es plantar pinos y eucalipto, es la no protección del agua, es la no protección de los glaciares, resuena un poco raro. Todos estos anuncios, todas estas alianzas lo que hacen es ponerle aún más presión y más ojos a nivel internacional al presidente Sebastián Piñera para que el actuar de Chile sea coherente con los discursos que estamos dando en Naciones Unidas. Estefanía González, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.